Bueno, Camila, empiece usted. Bueno, estamos hablando en el bloque anterior sobre el rol de los medios de comunicación, un poco de, y cómo el libro abre con una anécdota de un periodista panameño y cómo eso, ¿cuál fue el rol de los medios en el caso, en el desarrollo del caso, en lo que se sabía en Panamá? O sea, ¿cuál fue cómo usted interpretó el rol de los medios en ese caso? Bueno, el rol de los medios es crucial, fue fundamental en desenmascarar y descubrir este caso. Para los que no han leído la obra o no recuerdan un poquito, porque la historia de Finmecánica se ha echado siempre por pedazos, fueron las primeras investigaciones. Este contrato se firma y se mantiene oculto por meses. Los panameños nunca supimos que se había firmado esta compra. Y fueron un par de periodistas en ese entonces de la prensa y de La Estrella que entran y por el sitio corporativo de Finmecánica en Italia se dan cuenta que Panamá ha comprado una flota de helicópteros a AgustaWestland. No fue porque lo anunció el gobierno panameño, fue porque a través de estar pescando en el mundo digital se dan cuenta de esta publicación y ahí empieza el cuestionamiento y la investigación sobre qué, y a lo largo de los 4 o 5 años que lleva este tema, el rol de los periodistas aquí de cuestionar ha sido fundamental aquí en Italia. Yo recuerdo la presión que ponían los medios para, o sea, cada vez que salió un detalle nuevo, yo sí recuerdo, o sea, se sentía todos los días que algo nuevo estaba saliendo, a pesar de que un caso obviamente no se mueve tan rápido, pero... Y las respuestas de que esto era una telenovela, de que esto era un invento, de que esto era fantasía lo que estaba ocurriendo aquí, porque era una pelea entre italianos de que se querían enredar a Panamá y las pruebas seguían saliendo y saliendo. Ahora, Panamá, ¿cuánto perdió, por fin? Hombre, empecemos por... Esta es la compra directa más grande que ha hecho el Estado panameño. O sea, una compra sin licitación, sin estudios previos. 250 millones de dólares se compraron en equipos. ¿En qué consistían los equipos? Eran 3 grandes contratos. Uno de los radares, un sistema de radares por o sea, la mitad eran los radares, 125 millones. El segundo más grande era una flota de helicópteros, unos 100 millones de dólares, 6 helicópteros. Y el chiquito es un mapa digital por 20. Salgamos a lo fácil, la compra de los helicópteros se dio y los helicópteros están aquí, se pagaron y están funcionando. El mapa digital se está terminando de instalar. Panamá sí tenía un rezago de 40 años en cartografía y se evaluó que se necesitaba, lo que entraba en consideración era el tema del sobreprecio. Si se había comprado, bueno, en el tema de los helicópteros, si Panamá realmente necesitaba comprar esta clase de helicópteros. ¿Por qué? Porque los helicópteros AgustaWestland son como los Ferrari de los helicópteros. Son excelentes helicópteros. Pero de verdad Panamá necesitaba comprar Ferrari para patrullar y hacer las labores humanitarias de rescate. Estamos hablando de helicópteros de 15, 16 millones de dólares cada uno, cuando en el mercado, por tareas similares, con relaciones, experiencia de proveedores, hay helicópteros de 6, 7 millones de dólares. Así que eso... Y el tercero, o el más importante, es el de los radares. 125 millones es un sistema que eventualmente se demostró que no detectaba las pequeñas lanchas de narcotráfico, que es nuestra amenaza de seguridad. Sea, la justificación. Sí, por el alcance, ¿no? Allí se había pagado la mitad del contrato, 60 y pico millones de dólares al momento del cambio del gobierno. Y se habían instalado 7 de los 19 radares hasta ese momento. ¿Y se podía corregir la compra en el sentido de que hubiesen podido tener radares que tuvieran el alcance? Mira, eso es varias cosas. Al primero se dijo, bueno, es que hay que trabajar en la calibración de los radares. Y efectivamente, Selex hace radares con mayor potencia. Pero esos no son los que compró la República de Panamá. Panamá, nadie sabe por qué compró este modelo de radares. Pero tampoco estamos claros de por qué escogió un sistema de radares fijos. El sistema de radares fijos, primero habría que cubrir la costa entera de radares para realmente detectar, porque hay unos huecos enormes le pongo un ejemplo. Por la topografía de Panamá. No, hay un radar en la frontera de Panamá con Colombia, en Puerto Valdía, y el siguiente radar está
en Colón. O sea, toda la costa y el alcance de los radares son 20 millas náuticas, 37, 38 kilómetros. O sea, el resto de la costa está abierto. Y si un narcotraficante ubica ya por primera vez que hay un radar y lo sabe, que son los primeros que lo iban a saber, las transacciones y los hacen en otra área. Entonces, habría que llenar la costa panameña, los 3.000 y pico kilómetros de costa panameña de radares, y eso es impagable. Hablando con la gente del CENAM, dijeron, bueno, entonces, ¿cómo se soluciona esto? No hay país en el mundo que tenga su costa llena de radares, ni en Italia, donde lo fabrican, porque es impagable. ¿Qué se hace hoy en día? Se ubican los radares en aviones que van sobrevolando y monitoreando, y además el elemento sorpresa para los narcos. No saben en qué momento el avión va a subir, va a pasar, va a hacer el sobrevuelo. Entonces, eso es lo que se utiliza modernamente. Pero ninguno de esos estudios se hizo. Ninguno. Aquí se firmaron estos contratos 34 días después de la visita del primer ministro Berlusconi con el presidente Martinelli. Y lo otro que terminó resultando que mucha gente en Panamá desconocía es que además de que el costo de 125 millones por un sistema que no había sido estudiado, no había competencia, no tenían experiencia previa. Ellos, Finmecánica, el gerente de Finmecánica reconoce en el juicio, para justificar la comisión que se le pagaba a la Vítola, que esta era la primera vez que Selex iba a vender este sistema para este uso. O sea, antes nunca se habían utilizado estos radares para este uso. Y solo para contexto, ¿es común o anormal que se realicen compras tan grandes en secreto? O sea, para el panameño usualmente se sabe que el Estado hace este tipo de compras, ¿o fue ese caso en particular que llamó la atención el hecho de que se mantuvo en secreto? Bueno, aquí no. Lo que pasa es que hay unas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública que dice que algunas compras tienen que ser en secreto, pero realmente para un país que no tiene un ejército, ¿cuál es la razón de guardar secreto? No, yo pregunto en este caso era un tema de seguridad. Hay países que sí, en materia de defensa nacional, sí mantienen un secretismo sobre las compras de armamento bélico, especialmente lo mantienen en secreto. O sea, a pesar de que sean 250 millones de dólares que el Estado gasta. Hay países que mantienen eso por razones de seguridad, pero son países que tienen ejército. No en casos policiales como el nuestro, no tenemos un ejército, ¿no? Aquí simplemente se alegó que eran razones de seguridad. Y se empezó a hablar del tema porque los periodistas se dieron cuenta de la venta allá en Italia. O sea, no es que se dijo, mira, hemos ordenado 250 millones de equipos, pero lo tenemos que mantener en secreto. No, aquí no se dijo nada hasta que esto salió. Y entonces empezó el juego y de hecho, si tú lees el contrato, en el contrato son los anexos los que tienen las especificaciones técnicas de los radares, en el caso de los radares. Eso nunca en el gobierno pasado se dio a Oye, conocer. tú fuiste como embajador básica en función, es decir, de la obra demuestra que fuiste específicamente a resolver este tema, es decir, tu razón por la cual fuiste a la embajada es para resolver este tema. Cuando fuiste allá te encontraste con una Italia que muchos creen que solamente los Estados Unidos es el país imperial, pero cuéntanos un poco porque demostraste en la obra de que te encontraste con una Italia imperial, ¿no? Que tenía unos visos así de unos delirios de grandeza y tú ibas como Juan Rodríguez a Italia a resolver un tema que para ti era lo más importante del mundo, pero que para ellos, me explico, había que hacer todo tipo de reverencias y entender un poco la diplomacia italiana que había mucho de, como dicen los venezolanos, mamá de gallo. Explícanos un poco eso, que yo creo que es la parte más interesante antes de que llegaran por lo menos a prestarte atención, porque parece ser que hubo un gran periodo de tiempo en donde todo el mundo estuvo como cochifiando el tema, no querían discutirlo, decían que sí, no. Una visita con el presidente Juan Carlos Varela allá, en donde el primer ministro le dice a sus asesores, oye señores, esto hay que resolverlo ya, y pasaban las semanas y pasaban los meses y no pasaba nada. Explícanos ese intríngulis de la diplomacia italiana que es también imperial, a veces uno, ¿no? Francia, Italia, China, Japón, yo me imagino que Inglaterra también tendrán ese tipo de relación con los países pequeños, ¿no? Bueno, vamos a un cambio y regresamos con esa respuesta, por favor. ¿Cómo no?